Entonces la clase de hoy empezamos a ver la distribución normal. Como la última de las distribuciones dentro de la parte de las distribuciones continuas, ¿no? Hemos visto la uniforme, la exponencial, la distribución gamma y ahora vamos a ver la normal. La normal tiene una derivación que es esta normal estándar, que en términos al menos de su forma son muy similares, solo que utilizamos a lo que se denomina como normal estándar para aproximar o para calcular las probabilidades de una distribución normal, ¿no? Esa es un poco la idea de esto. Vamos a indicar, ¿no? Vamos a indicar que una variable aleatoria tiene una distribución, ¿no? Se distribuye normal, ¿no? La vamos a denotar de esta manera, ¿no? X se distribuye normal con dos parámetros. La distribución normal tiene dos parámetros. Un primer parámetro que se denomina mu, ¿no? Esta especie de u, ¿no? Este es mu. Y otro parámetro que se llama sigma cuadrado, ¿no? La distribución normal tiene esos dos parámetros, el parámetro mu y el parámetro sigma. Es sigma al cuadrado, ¿no? En realidad. Y la función de densidad de esta función de probabilidad o de esta nueva variable aleatoria tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma. Hay una constante aquí abajo, ¿no? No olvidemos que finalmente de esta función, la variable aleatoria, digamos, la que no podemos predecir, es x, ¿no? X es la variable aleatoria, pero los parámetros que definen esta función para que sea una función de probabilidad en realidad son mu y sigma. Entonces, acá tenemos un término constante, 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi por sigma. Acá no está la variable aleatoria, así que es una constante en el fondo. Y aquí arriba tenemos, bueno, tenemos la exponencial por menos un medio, la exponencial de menos un medio de un término que va a ser muy útil más adelante seguramente. A ver, le voy a ampliar un poco esto para que veamos mejor quién es ese término. Menos, ¿no? Menos un medio de x menos mu sobre sigma. De x menos mu sobre sigma. Ese término que está aquí adentro va a ser muy relevante más adelante, ¿no? Cuando veamos algunas propiedades de la distribución normal, pero la forma de la función de densidad de una distribución normal tiene justamente estas características, ¿no? Tiene esta forma. Algo importante que resaltar a partir de esto es que la variable aleatoria tiene un recorrido en todos los reales. Tiene un recorrido en todos los reales. Va desde menos infinito hasta el infinito. Desde menos infinito hasta el infinito. Esta es la distribución normal. ¿Ya? Esta es la distribución normal. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante esta distribución? Es un poco basada en las propiedades y que muchas de las características de la vida cotidiana, bajo ciertas características o ciertas consideraciones, llegan a tener un comportamiento normal, ¿no? Llegan a tener un comportamiento normal. Antes de ver esto de las propiedades, trataremos de entender un poco la forma de esta función de distribución. ¿Ya? La vamos a tratar de dibujar en el GeoGebra, ¿no? La vamos a dibujar en el GeoGebra para tener un poco la idea de la función, ¿no? Vamos a definir una función f que tenga algunos componentes. En el fondo, si se dan cuenta de nuestra distribución, ¿no? La variable aleatoria es la x, ¿no? La x es la más importante acá, ¿no? El valor de x. Esta x está casualmente en un exponencial, ¿no? Casualmente está en un exponencial. Y bueno, no es cualquier exponencial, esta x está al cuadrado, ¿no? Con algunas sumas y divisiones, pero está al cuadrado y además esta x es negativa, ¿no? Entonces la función en el fondo es exponencial de menos x al cuadrado, esa es la función en el fondo. Después se incorporan varios elementos que hacen que sea una distribución de probabilidad.
Entonces, capaz que podamos partir un poco de esa primera idea, ¿no? A ver, déjenme borrar esto para iniciar otra vez. Vamos a partir de una función f de x, vamos a partir de una función f de x, que tiene como parte central, si nos damos cuenta, hay una x, por ejemplo, ahí en la exponencial, ¿no? Hay una x en la exponencial. Si fuera, si fuera solamente la función exponencial de x, sería de esta forma, ¿no? Pero no es cualquier exponencial. Esta exponencial está elevada al cuadrado, ¿no? Si eleváramos al cuadrado, tenemos algo de esta forma, por ejemplo, ¿no? Pero no es solamente elevada al cuadrado, sino también esta x es negativa. Hay un signo ahí, menos x al cuadrado, ¿no? Ahorita le vamos a empezar a poner todos los otros elementos. Con estas, solo esta función exponencial de menos x al cuadrado, ¿qué forma tiene? Y empieza a aparecer una curva de este estilo. Y empieza a aparecer una curva de este estilo. Esta es la exponencial de menos x al cuadrado. Esta es la exponencial de menos x al cuadrado. Esta forma, ¿no? Esta forma de acá, ¿no? El origen de esta curva, ¿no? De esta función que tiene esta forma, tiene orígenes muy antiguos relacionados y a veces también conocidos como la campana de Gauss, ¿no? La campana de Gauss. La campana de Gauss, justamente en su construcción, tiene la idea de esta estructura, ¿no? De esta forma, ¿no? Vamos a ver algo relacionado a la campana de Gauss, la función gaussiana, digamos, también que tiene sus orígenes matemáticos en ese estilo, ¿no? Que dice, bueno, la campana de Gauss en el fondo tiene esta estructura, una constante multiplicando la exponencial y la exponencial con algunos componentes, pero finalmente el cuadrado es determinante y bueno, el valor de la x, ¿no? Entonces, esta forma, en realidad, la que estamos presentando acá es la que nos interesa, ¿no? Funciones o datos que tengan este comportamiento, podemos empezar a sospechar que tiene un comportamiento parecido a una normal. Parecido a una normal. Vayamos introduciendo los otros elementos que deberían tener para conocer exactamente la forma de una distribución normal. Nos dice que esta x, podemos incorporar primero la constante de afuera, ¿no? La constante que está afuera es 1 sobre raíz cuadrada de 2pi sobre, perdón, 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi por sigma, ¿no? Este término lo podemos incorporar acá en el GeoGebra como una constante para ver qué efecto hace esa constante en el fondo, ¿no? 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi, lo vamos a incorporar con todos sus términos, raíz cuadrada de 2pi, afuera de esto multiplicado por sigma, ¿no? Le vamos a introducir un parámetro acá en la, multiplicado por sigma, ¿no? Como un parámetro en realidad, que hace que incorpore ese elemento. Ahí hemos incorporado sigma y también deberíamos incorporar aquí, ¿no? Este cuadrado no es un cuadrado suelto, lo podría yo definir de la siguiente manera, podría ser x menos, bueno, x menos mu, que es el otro parámetro que estamos introduciendo, es esta mu de acá, perdón, x menos, ¿qué está pasando con esto? Menos x menos mu. A ver, no me está dejando. Esto lo voy a incorporar un momento más. Elevado a menos x menos. Voy a poner uno más para no tener. Para que esto no se complique. X sobre sigma. Ya, a ver. Me está dejando hacer bien esto. Vamos a hacer otra vez. Es
1 sobre perdón, 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi. Esto lo vamos a multiplicar por sigma. Lo importante es que nos reconozca esto como un parámetro. Esto multiplicado por la exponencial de menos x dividido entre sigma. Y todo esto elevado al cuadrado. Y x menos mu. Ahora sí, ¿no? Esta es nuestra función. Con dos parámetros. Con sigma y con sigma y con mu. ¿Ya? Con sigma y con mu. Esa es nuestra función. Esta es nuestra función de interés. Con sigma y con mu. Hay una característica importante en esta función. Que la vamos a enunciar acá. Ya, creo que no está mencionada, pero la podemos especificar acá en los apuntes. Hay una característica importante, ¿no? Hay una característica importante. Si bien es cierto, tenemos estos dos parámetros, ¿no? Tenemos el parámetro mu y tenemos el parámetro sigma. Hay que mencionar acá que sigma en particular, ¿no? El valor de sigma es mayor a 0, ¿no? Una de las consideraciones respecto a los parámetros es, mu puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier valor dentro de la recta real, pero sigma necesariamente es un número positivo, distinto de 0, ¿no? Un número positivo en realidad, no mayor a 0. Esa es una condición estrictamente necesaria para sigma. Entonces acá, si volvemos al GeoGebra, voy a decirle que sigma en realidad tiene que ser mayor a 0. Voy a darles algunas propiedades de orden. No, esto no es. ¿Dónde estás? Información. La voy a colocar en un... No puede ser negativo, así que... Aquí está, deslizador, perdón. Debería empezar, pensemos que empiece en el 0, esto solamente para fines de mostrarles qué es lo que sucede, que se vaya hasta el 20. ¿Ya? Eso, ¿no? Obviamente, si sigma es 0, todo desaparece porque el sigma no puede haber un 0 en el denominador, así que no puede ser 0, ¿no? Pensemos en un sigma un poquito más grande, ¿no? Puede ser un sigma de 1. Con un sigma de 1 pasa eso. Y ¿qué pasa con el mu y con el sigma, ¿no? Para tratar de entender qué es lo que hace esta distribución en el fondo. Vamos a ver cómo varía el sigma primero, ¿ya? Un sigma que va a ir de 0 a 20. Voy a poner play para ver qué es lo que sucede. A medida de que el sigma crece, eso es lo que está pasando con la distribución. A medida que el sigma va volviéndose más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Pues tal vez vale la pena mostrarles desde una forma más amplia, ¿no? Que bueno, no se ve. No se ve tan bien acá. A ver, vamos a mejorar esto un poco. Que nuestro sigma empiece en 0.01 y que se mueva, por decir, hasta el... se puede nuestra función. Ya.
Vamos a recurrir así al GeoGebra después entonces. ¿Ya? A ver, la función, la distribución normal tiene estos dos parámetros, mu y sigma. Mu y sigma. Vamos a verlo mejor tal vez en el R entonces. O enunciarlo primero, ¿no? El sigma, si se han dado cuenta un poco en el GeoGebra, lo que modela en el fondo, lo que modela en el fondo el sigma, es la forma de esa campana, ¿no? Cuán concentrada puede estar alrededor de un punto o cuán amplia puede ser la campana, ¿ya? Eso es lo que modela en el fondo el valor de sigma. Déjenme buscar algo y si no lo enunciamos acá nomás. Ya, está bien, vamos a usar mejor esto de acá. Una función que ya está hecha. Ok. Esta es la función, esta es la función normal. Y vamos a ver cómo se comporta la distribución haciendo variar mu y sigma. ¿Qué es lo que controla mu? Van a ver qué pasa si yo me voy moviendo a un mu más pequeño o me voy moviendo a un mu más grande. ¿Qué pasa con la curva? El mu lo que controla es la posición de la distribución. Si mu es más pequeño, se mueve hacia la izquierda. Si mu es más grande, se mueve hacia la derecha. Ahora, ¿dónde está, digamos? Si yo me pongo un mu igual a 0, la parte central, ¿no? Con un mu igual a 0, ¿no? Con un mu igual a 0, estos A's y B's igual las puedo mover tal vez hacia los costados para que sea mucho más grande, ¿no? Si yo me quedo en mu igual a 0, el centro de toda la distribución, el centro de esta campana, también está en el 0. ¿No? El centro de esta distribución está en 0. Si yo me muevo un poco, digamos, al 1, todo el centro de la distribución, se ha movido al 1. El mu de alguna manera define el centro de esta distribución, el centro que va a tener la distribución. ¿No? El 0 ahí es el mejor escenario, ¿no? Toda la distribución está centrada en el 0. Esa es una de las características del valor del mu. Ahora, ¿qué define el valor de sigma? Va a definir la forma de la distribución. Un sigma mucho más cercano a 0 va a hacer que la información se concentre de manera mucho más cercana al 0, ¿no? Toda la información se está concentrando cercana al 0. Si el sigma tiende a ser mucho más amplia, la curva se empieza a aplanar de alguna manera, ¿no? Se empieza a aplanar a medida de que el sigma crece. A medida de que el sigma crece, se empieza a aplanar. Y a manera de que el sigma es mucho más pequeño, mucho más cercano al 0, digamos, ¿no? Se empieza a concentrar. Ahora, ¿por qué cercano al 0, no? De alguna manera estamos pensando que el sigma está controlando la concentración, si quieren, de la información. No nos olvidemos que para las distribuciones continuas, todo el área que está debajo de la curva, ¿no? En el recorrido de la distribución, tiene que ser igual a 1, ¿no? Tiene que ser igual a 1. Si el sigma está más cercano al 0, significa que toda esa concentración, toda esa idea de probabilidad, está muy concentrada cerca al valor de la media, ¿no? Si yo muevo la media, la concentración igual se está moviendo junto con la media, ¿no? Una media de, por decir, 3, ¿no? Una media de 3. El sigma no se ha movido, pero sí se ha desplazado la curva hacia la media de 3, ¿no? Toda la probabilidad está concentrada alrededor del 3, ¿no? Está en su mayor parte concentrada alrededor del 3. Si yo esto le bajo, si esto le bajo un poco más del 3, van a ver que la concentración sigue siendo, se está enfatizando mucho más alrededor del, aquí en 2, digamos, ¿no? A ver. Si yo me muevo hacia adelante, ¿no? 1.4, si bien es cierto la información se sigue concentrando alrededor del 3, pero está más dispersa, ¿no? Esto lo voy a mover más al fondo todavía. No, no me deja. Ya.
Entonces, si sigma crece, la información se empieza a dispersar, pero si sigma cae, se vuelve más pequeño, la información se empieza a concentrar alrededor de la media. Mu concentra o mu define la posición de la curva y sigma define la concentración alrededor de mu, ¿no? La concentración alrededor de mu. Esas son las características de estos dos parámetros para la normal. En todos los casos, la forma sigue siendo una campana, ¿no? Sigue siendo una campana, perdón, ¿no? Por más que se vaya abriendo, sigue siendo una campana. Y por más que se vaya desplazando, sigue siendo una campana. Esa es una de las características de esta distribución normal, ¿no? Normalmente esta distribución tiene una característica más, y es que casualmente la media de esta distribución, el valor esperado de esta distribución, es igual al parámetro mu. Y la varianza de esta distribución es exactamente igual al otro parámetro de la distribución, al sigma cuadrado. Lo que estamos implicando en el fondo es que mu controla la esperanza, ¿no? El valor promedio donde se va a mover la información, y la varianza de x o el valor sigma está controlando la variabilidad de la información, que tiene mucho sentido que cuando la varianza de x es más cercana al 0 significa que hay menos variabilidad, y cuando la varianza o el valor de sigma es mucho más grande existe mayor dispersión, es decir, la información está muy dispersa. Pero por las propiedades de la normal, esa dispersión ocurre todo alrededor de la media. Esa dispersión está ocurriendo siempre alrededor de la media. Y esa es una de las características principales de esta distribución normal, que siempre está centrada en la media, ¿no? Que siempre está centrada en la media. Y esa es una característica muy buena, ¿no? Porque todo el tiempo, vamos a ver, voy a volver al gráfico. Todo el tiempo vamos a trabajar con la idea de que la distribución está concentrada alrededor de su promedio. Acá mu vale 0, entonces la mayor de la cantidad de información, no nos olvidemos que nuestra idea de probabilidad en las distribuciones continuas es la acumulación del área o todo el área que está debajo de la curva. La mayor parte del área acá se concentra alrededor de la media. La media en este caso es 0, ¿no? Toda la información está concentrada alrededor de la media. Si la media se mueve, esa información se sigue concentrando alrededor de la media, ¿no? Esa información se sigue concentrando alrededor de la media, ¿no? Que eso es un poco lo interesante de esto. A ver, voy a moverme ahí, ¿no? Lo segundo que tenemos que tener en cuenta de esto es nuestra noción de probabilidad es siempre el área debajo de la curva, ¿no? Nuestra noción de probabilidad es siempre el área debajo de la curva. Y una de las características de esta normal, de esta distribución normal, es que es una distribución completamente simétrica, ¿no? Es una distribución completamente simétrica. El concepto de simetría se aplica alrededor de la media, ¿no? El concepto de simetría se aplica alrededor de la media. ¿Cómo tenemos que entender este concepto de simetría, ¿no? ¿O qué es la simetría, ¿no? Vamos a pensar que la simetría refleja que tenemos, ¿no? En este caso, si nos paramos en la media igual a 0, que es esta línea justamente, ¿no? Esta media igual a 0, el lado derecho, el lado de los positivos, el lado derecho, es exactamente igual, es como un reflejo, es simétrico hacia el lado izquierdo, hacia los negativos. Esta curva de este lado es exactamente igual a esta curva. Si nosotros ponemos un espejo acá, este lado se está reflejando, el lado derecho se está reflejando al lado izquierdo, o el lado izquierdo se está reflejando al lado derecho. Hay una simetría perfecta, ¿no? Y la distribución normal tiene esa propiedad, es simétrica, es una distribución completamente simétrica. Si yo me muevo hacia la derecha, esa simetría permanece a partir de la media, ¿no? La media acá es 1, ¿no? El mu es 1. Esa simetría sigue presente, ¿no? Imagínense una línea acá que atraviesa el 1. El lado derecho sigue siendo simétrico al lado izquierdo. Lo mismo si yo me paso al menos 1, ¿no?
o al menos 2, esa simetría se mantiene. Alrededor de la línea de la media, el lado derecho y el lado izquierdo son exactamente iguales. Y esa es una propiedad de la distribución normal, que es una distribución completamente simétrica. Por más que yo varíe la desviación o la varianza, ¿no? ¿Qué tal si yo la desviación estándar la pongo en, por decir, en 2, ¿no? En 2.1, alrededor de la media, que es 0, el comportamiento de la curva de la derecha es exactamente igual a la curva de la izquierda, ¿no? Sigue manteniendo la propiedad de simetría por más que vaya variando la desviación estándar o la varianza. Si yo la subo digamos, a 0.6, la curva, digamos, se concentra más alrededor de la media, pero la curva de la izquierda de la media y la curva de la izquierda, perdón, la curva de la derecha de la media a la izquierda de la media son exactamente iguales, ¿no? Esta curva es exactamente igual a esta curva. ¿Por qué es relevante eso? ¿No? ¿Por qué es relevante eso? Porque si recordamos nuestro criterio de probabilidad en estas curvas, ¿no? Nuestro criterio de probabilidad es el área debajo de la curva, ¿no? Es el área debajo de la curva. Por definición de probabilidades, el área debajo de toda esta curva debería ser igual a 1, ¿no? De menos infinito hasta el infinito, porque ese es el recorrido de esta variable aleatoria, ¿no? De menos infinito hasta infinito, el área debajo de esta curva debería ser igual a 1. Toda esta zona, si quieren, que está un poco resaltada de este color medio rojo, ¿no? Medio rosado, todo esto vale 1. Si es simétrico y es simétrico alrededor de la media, ¿no? Y es simétrico alrededor de la media, ¿cuánto valdrá este pedazo que está por debajo de la media? ¿Y cuánto valdrá este otro pedazo que está por encima de la media? ¿Cuánto valdrá? ¿Qué dice? Cero coma cinco, ¿no? Si todo esto vale igual a 1, ¿no? Si todo esto vale igual a 1, y la media, y bueno, además es una distribución simétrica y simétrica alrededor de la media, esto vale 0,5 y esto también vale 0,5, ¿no? Ambos lados valen 0,5. Y eso es importante, ¿no? Porque qué tal, digamos, si yo estoy pensando, no, este es el primer pedazo, eso vale 0,5. Y es exactamente igual al otro pedazo, que es este otro pedazo, que también vale 0,5, ¿no? Este pedazo, por ejemplo, de acá, este pedazo de área, debería ser exactamente el mismo, ¿no? El mismo a este otro pedazo, ¿no? A este otro pedazo, al 3, ¿no? Ese pedazo que estaba marcado acá es exactamente igual a este otro pedazo. Por simetría, en términos de probabilidad, son exactamente lo mismo, ¿no? Si yo me concentro, digamos, en esto de acá, ¿no? Para calcular, por ejemplo, esta área de acá, bastaría con que yo encuentre solamente este pedazo, lo multiplique por 2 y voy a encontrar todo el pedazo grande, ¿no? Entonces, esta propiedad de simetría no es un tema menor porque justamente nos va a ayudar a estas características, ¿no? Nos va a ayudar a esto. Entonces, es una propiedad muy importante de la distribución normal, ¿no? Que es una distribución completamente simétrica y la idea de simetría también la podemos utilizar nosotros eventualmente después para el área, ¿no? Para calcular el área. Ya, entonces ya con esas consideraciones respecto a alguna idea de esta distribución, podemos pasar ya al siguiente punto, ¿no? Que es, a ver, voy a hacerlo desde acá, desde el ERE. Esto de acá no me sirve. Estamos diciendo que la distribución normal tiene sus
Tiene propiedades interesantes, ¿no? Esta distribución. El mu define su media, el sigma define su variabilidad. Y ahora, por qué es tan importante esta distribución, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Si nosotros recordamos, a ver, les voy a mostrar, voy a mostrarles esto, que es, si recuerdan, las notas del primer parcial de la materia, ¿no? Son las notas del primer parcial de la materia. 71 estudiantes han dado este parcial y han respondido 10 versiones distintas del examen, donde habían variaciones de valores, digamos, ¿no? Eh, calificando calificando este parcial, haciendo una evaluación del rendimiento. Este es el comportamiento del rendimiento de los estudiantes. Este es el histograma del rendimiento de los estudiantes. La mayoría de los estudiantes ha sacado una nota alrededor seguramente del 7, el 8 puntos, digamos, ¿no? Pocos estudiantes han sacado notas de 15 o de 0, o cercanas al 0. Es lo que nos muestra. Si yo esto lo trato de ver en forma de una curva, tiene este comportamiento. Tiene este comportamiento. Que ya uno, por ejemplo, si lo tratamos de comparar con la distribución normal, ¿no? Tiene cierta similitud, ¿no? Tiene cierta similitud. Hay mucha información concentrada alrededor del promedio del curso. Y bueno, hay colas que se van hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? Hay colas que se van hacia la izquierda y hacia la derecha. Y es un grupo de 71 estudiantes, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo la distribución normal empieza a aparecer en ciertos comportamientos habituales, ¿no? En este caso, en la calificación de una nota, ¿no? Y un poco el supuesto de esto es, bueno, es habitual encontrar en cursos de educación superior o educación regular, ¿no? En cursos normalmente que tienen algún tipo de evaluación, el rendimiento siempre va a tender a comportarse de una forma parecida, ¿no? Hay un rendimiento promedio siempre, ¿no? En este caso, la mayoría de las notas están rondando el puntaje de 7 a 8, digamos, ¿no? Están rondando el puntaje de 7 a 8. Ahí se concentra el promedio de las notas, ¿no? Y eso se nota porque la mayoría tiene una nota similar a esa. Sin embargo, ¿no? En términos de educación, también se espera que existan rendimientos sobresalientes, ¿no? De estudiantes que o se han preparado de mejor forma, o, ¿no? Por decir, tal vez han estudiado aparte otros elementos, ¿no? O de repente entienden muy bien la materia muy rápidamente y los ejercicios, ¿no? Hay mucho talento, digamos, ¿no? Hay talento o esfuerzo, podemos pensar que está concentrado acá en los estudiantes de notas altas, ¿no? Que son pocos, ¿no? No es algo que se ve normalmente, ¿no? Se ve con poca frecuencia. O podemos ver el otro lado, ¿no? De estudiantes que tal vez no han entendido muy bien algunos ejercicios, han tenido un mal día o no han estudiado lo suficiente, ¿no? Y han tenido finalmente un resultado bajo, ¿no? Esto es lo que se espera que pase en un sistema educativo normal, digamos, ¿no? Con estudiantes, digamos, con mayor esfuerzo, con menor esfuerzo, con un buen día, un mal día, o con talento, ¿no? Sin mucha, o que les ha costado todavía asimilar la materia, ¿no? Eso es algo que sucede. Y también el comportamiento de estudiantes promedios, que la mayoría de estudiantes caen también acá, digamos, ¿no? Esto es comprensible que pase en la educación, ¿no? Y es lo que se espera en realidad que pase en una evaluación con tantos estudiantes. Si el comportamiento fuera distinto, ¿no? Fuera una torre muy cercana al cero y con muy pocos casos con buenas notas, ahí algo está pasando en el proceso de enseñanza-aprendizaje, digamos. O el docente es muy malo, digamos, y no da bien la materia, por eso esa curva podría tener una presencia mayor a este lado, digamos, ¿no? O el caso inverso, ¿qué tal si la mayoría de esta curva está más concentrada hacia el lado derecho y hay pocos estudiantes con notas bajas y muchos estudiantes con altas, ¿no? Igual, ahí uno podría pensar que es un docente demasiado permisivo o ha habido un proceso de copia masiva en el examen, ¿no? Entonces, este tipo de cosas señaliza muy bien
lo que está pasando en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en términos educativos, por ejemplo, ¿no? Sin salirnos mucho, sin salirnos mucho de este campo, ¿no? Si nosotros vemos otras distribuciones de otras características, por ejemplo, ¿no? De otras características, van a ver que el comportamiento igual normalmente tiene esta idea, ¿no? Si tuviéramos el peso de un grupo de personas o la estatura, ¿no? Esas variables también tienden a tener un comportamiento de este estilo, de una forma normal, digamos, ¿no? La mayoría de las personas en un determinado país o ciudad tienen una estatura muy similar, muy parecida. Pero igual en esos países, ¿no? En esas ciudades, si quieren, existen personas que salen fuera de esos promedios, de ese estándar, ¿no? Personas con muy baja estatura por alguna razón o personas con muy alta estatura, ¿no? No son comunes, pero hay pocos casos de esos, ¿no? Lo mismo con el peso, digamos, ¿no? Hay personas que tienen un peso promedio, normalmente la mayoría de las personas tienen un peso, digamos, similar, promedio, pero hay muy pocas personas también que se van a extremos, ¿no? Un peso muy alto, digamos, sobrepeso, un peso muy bajo, pensamos ya no sé, principios de anemia o algo, digamos, ¿no? Entonces, ese comportamiento se da en diferentes sectores de la población, ¿no? Se da en distintos sectores de la población. Y lo interesante de esto es pensar y lo importante de esto es tratar de eh, indagar y decir, bueno, yo podría aquí sospechar que el comportamiento de los estudiantes del primer parcial tiene una forma de una distribución normal, ¿no? Una forma de una distribución normal. A partir de eso yo puedo empezar a hacer algunas conjeturas, darle algunos valores relacionados, a ver, denme, sí, perdón. Puedo hacer algunas conjeturas y empezar a pensar en ciertas probabilidades, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que un estudiante se haya sacado una nota mayor a 15 o mayor a 12, ¿no? Ya podría empezar a calcular esas probabilidades para ver si esto es posible, digamos, ¿no? O cuál es la probabilidad de que los estudiantes hayan sacado una nota menor a 5 puntos, ¿no? Ya podría tener una aproximación a esa probabilidad, por ejemplo, ¿no? Si yo pienso que puedo asignar una distribución normal de este tipo a algún problema en específico, ¿no? Entonces la distribución normal tiene muchas de esas formas, ¿no? Puedo ponerles ahí distribución normal, ¿no? Van a ver que en todos los casos les van a mencionar que esta distribución en particular es una de las más importantes en la teoría de la probabilidad, ¿no? Es una de las más importantes, ¿no? Eso para iniciar en esta primera parte. Eso para iniciar en esta primera parte respecto a la distribución normal. Otro de los usos interesantes está un poco vinculado a que casi cualquier problema se lo puede llevar a una distribución normal. ¿Ya? Casi cualquier problema se lo puede llevar a una distribución normal. A ver, para mostrarles eso, a ver, volver nomás al ejemplo que tenía acá en código. Aquí está, ¿no? La distribución más errática que hemos visto nosotros hasta el momento, ¿cuál era? La distribución, digamos, que no tiene ni siquiera una forma, era la distribución uniforme, ¿no? La distribución en uniforme en la estadística es una línea, básicamente, ¿no? Si recuerdan, ¿no? Voy a poner ahí, distribución uniforme, ¿no? Distribución uniforme. La distribución uniforme es la distribución más errática o más simple también de la estadística. Es básicamente una línea, ¿no? ¿Ve? Es lo que habíamos dicho. Es la probabilidad a ver, vamos a ver en GeoGebra si está. La distribución uniforme está básicamente distribuida, asigna la misma probabilidad de ocurrencia a todos los puntos de su distribución, ¿no? Asigna la misma probabilidad a toda su forma dentro de su distribución. Bueno, aquí seguimos con la normal. Bueno, no, solo tiene la normal. Ya, está bien. Vamos a modelar una distribución uniforme aquí en el R para mostrarles el ejemplo, ¿no? Podemos pensar esto, ¿no? De que hemos recolectado la información de 1000 personas, ¿no? Hemos recolectado la información de 1000 personas
respecto, si quieren, su número favorito entre el 20 y el 80, digamos, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo, digamos, ¿no? Recolectamos, ¿no? Recolectamos la información de mil personas respecto su número favorito, su número favorito entre 20 y 80, ¿no? Entre 20 y 80. Les preguntado a 1000 personas que nos den el número favorito que ellos tienen entre 20 y 80, ¿no? Un número aleatorio entre 20 y 80. Recolectamos la información de 1000 personas respecto su número favorito o un número aleatorio, digamos, o un número aleatorio. No le hemos pedido que nos dé un número aleatorio entre 20 y 80. ¿No? Eso le hemos preguntado a 1000 personas. Les preguntamos, hacemos nuestra encuesta, estamos simulando, y este es el resultado de ese trabajo, ¿no? La entrevista de las 1000 personas nos han dado esta distribución, ¿no? Vamos a pensar que nos dan de forma uniforme sus respuestas, es decir, que no está concentrada en ningún valor, ¿no? No está concentrada alrededor de ningún número. Es completamente uniforme la descripción que nos han dado estas 1000 personas. Ahí están estos 1000 valores. Si yo le hago a esto un histograma, ¿no? Si yo le hago esto un histograma, esta es la distribución de esos 1000 valores. Esta es la distribución de esas 1000 personas que han dado esos valores entre 20 y 80, ¿no? Muchas personas, la mayoría de las personas ha dado de la misma forma, digamos. Casi 100 personas han dado números entre 20 y 30, ¿no? Otras 100 personas han dado números entre seguramente 50 y 52, ¿no? Es casi la misma frecuencia de personas, ¿no? La misma altura de personas dan los números entre esos diferentes rangos, ¿no? Eso es lo que nos está mostrando este histograma, ¿no? Esta es una distribución uniforme, más o menos, ¿no? Tiene un poco ese espíritu. Y es muy volátil porque no podemos decir nada respecto a la concentración de la información, ¿no? No podemos decir nada respecto a la concentración de la información. Bueno, casi nada, digamos, ¿no? La distribución normal tiene un uso muy interesante cuando se la combina con procesos de muestreo, por ejemplo, ¿no? Cuando se la combina con procesos de muestreo. Y ustedes recordarán, ¿no? A partir de las distintas encuestas que han existido en Bolivia a partir de las elecciones nacionales, ¿no? Se habla mucho de intervalos de confianza, ¿no? Se hacen encuestas de todo un país recolectando muy poca información. Y, ¿no? Por ejemplo, las últimas encuestas que habían eran, no sé, eran encuestas a 2000 personas, ¿no? Una encuesta de 2000 personas de un universo de 7 millones de votantes, por ejemplo, ¿no? Se hace ese tipo de cosas en estadística. Para las elecciones, por ejemplo, se hizo un montón de este tipo de encuestas. Pero ¿por qué esto es posible de hacer? ¿Por qué podemos confiar en estos procesos o en estas encuestas en algunos casos o en estas estimaciones estadísticas? Y un poco el fondo de eso es que la distribución normal está muy presente en un poco explicar esos fenómenos, ¿no? Imagínense que tenemos esos datos de estas 1000 personas, ¿no? Tenemos ese dato de estas 1000 personas, ¿no? Como su número favorito del 2080. Muy difícil de modelar porque tiene un comportamiento muy errático, ¿no? ¿Qué tal si nos interesa la media de esta distribución, ¿no? ¿Cuál será la media de estas 1000 personas respecto a su número favorito entre el 20 y 80? ¿No? ¿Cuál será la media de esta distribución? Por la definición de la distribución uniforme, la media debería estar muy cercana al punto medio, ¿no? La media del uniforme, ¿qué es? A más B dividido entre 2. A es 20, B es 80, ¿no? 20 más 80 dividido entre 2. 20 más 80, 100, 100 dividido entre 2, 50. La media de esta distribución uniforme debería estar muy cercana a 50. Calculo y la media de esta distribución es muy cercana a 50, ¿verdad? Porque proviene de distribución uniforme, ¿no? Es 49.859, ¿no? 49.859.
¿Cómo funcionan estas encuestas en el fondo, digamos, ¿no? Dicen, ¿qué tal si yo quiero predecir este valor de esta población? ¿No? Nosotros ahorita sabemos que su media es de 50, más o menos, de 49 a 85. Sabemos que su media es de este estilo. ¿Cómo funcionan los procesos de estas muestras en el fondo? Dicen, ¿qué tal si nosotros sacamos una muestra de todos de estos 10.000 individuos y a partir de esa muestra tratamos de predecir el promedio? Pues así funciona más o menos una muestra, ¿no? ¿Qué tal si nosotros sacamos una muestra, sample es el comando para eso, de esta población de 10.000 individuos? Yo saco una muestra aleatoria, ¿no? Una muestra aleatoria, ¿no? Pongo 1.000 bolillos en una bolsa y empiezo a sacar una muestra, digamos, de esos 1.000 bolillos. ¿Qué tal si yo saco una muestra de 10 personas, ¿no? Bien pequeña, ¿no? 10 de 10.000 personas, o 10 de 1.000 personas, ¿no? Voy a sacar una muestra del 1% de esta población. ¿Qué tal si yo saco una muestra del 1% de esta población? 10 valores de estos X. Aleatoriamente. Saco 10 valores y este es el valor, ¿no? Este es el vector que sale. Y dice la estadística, bueno, ¿qué tal? Esta va a ser mi muestra 1, digamos, ¿no? Esta es mi muestra 1, saco la muestra, esta es otra muestra en realidad, saco la muestra S1, que es esta. ¿Y qué tal si yo trato de aproximarme con esta muestra al valor real de la media, ¿no? Le saco la media al S1. El proceso de haberlo hecho aleatorio, me garantiza de alguna manera que la media es muy parecida a la original, ¿no? He tenido suerte en este caso, esta muestra es buena. Con estos 10 individuos me está diciendo que la media de la población, que es muy parecida a la media muestral en este caso, es 51.3. ¿No? He tenido como que suerte, ¿no? Como es un proceso aleatorio, esto lo puedo repetir otra vez. Saco S1 y vuelvo a sacar la media, ¿no? De una segunda muestra que hago, la media es de 43.5, ¿no? Este comando sample, por si acaso, lo que hace es saca muestras de tamaño 10. Cada muestra siempre va a ser distinta, ¿no? Cada muestra va a ser siempre distinta a la anterior, porque es un proceso aleatorio, ¿no? No siempre es la misma, ¿no? Lo que yo hago acá es, saco la muestra y veo el promedio, ¿no? De esta muestra la media me sale 44.9. Si saco otra muestra me sale 51.3, si saco otra muestra me sale 56, si saco otra muestra me sale 57. Van a haber casos en los que, bueno, en estos casos, en la mayoría de los casos, me estoy acercando bastante bien al promedio, ¿no? 51.5, 45.1, 45.5, 43.4, que puede ser malo, me estoy alejando del verdadero valor, pero me estoy acercando con una muestra de tamaño 10, es una muestra relativamente chiquita, ¿no? Tal vez esta muestra de acá no es tan buena, ¿no? Me está diciendo que el valor promedio es de 62. En esa muestra, en esa selección de estos 10 casos han salido estos valores, ¿no? Debe ser 62 porque han salido números muy altos, justamente acá se ve, ¿no? 74, 75, 77, 74. ¿No? Y así uno podría ir sacando muestras y ver un poco el comportamiento de esto. ¿Cuál es la teoría estadística que está detrás de esto? Nos dice que si nosotros sacamos todas las muestras posibles, ¿no? Todas las muestras posibles de este escenario, nosotros podríamos tener una idea de la distribución muestral, ¿no? De la distribución de estas muestras, más o menos, ¿no? Podríamos tener una aproximación a eso, ¿no? Tenemos una población de 1.000 y queremos sacar muestras de tamaño 10. ¿Cuántas posibles muestras de tamaño 10 se pueden sacar de una población de 1.000? ¿Cuántas muestras de tamaño 10 se pueden sacar de una población de tamaño 1.000? ¿No? Esa es en el fondo una combinatoria de 10 tomadas de 1.000, si recuerdan, ¿no? ¿Cuántas muestras posibles podré sacar de una población de 1.000? ¿Cuántas muestras de tamaño 10 podré sacar de una población de 1.000? ¿No? Es un número inmensamente grande, ¿no? Es un número de 23 más dígitos, ¿no? Es una cantidad absurda, un número muy, muy grande, ¿no? De muestras posibles de 10 personas tomadas de 10.000. Perdón, 10 personas tomadas de 1.000, ¿no? 10 personas tomadas de 1.000. Es un número muy, muy grande. A ver, podemos tratar de verlo, el número en toda su dimensión. Perdón.
Ese es el número, ¿no? Esa es la cantidad de muestras posibles que se pueden sacar. eh, las diferentes combinaciones de sacar una muestra de tamaño 10 de una población de 1000, ¿no? ¿Cuántas combinaciones podrías hacer de muestras de tamaño 10 de esta población de 1000 números, ¿no? Esa cantidad había sido este número, digamos, ¿no? Que pues, no sé qué número será, es un número muy grande, ¿no? La estadística dice que la distribución de esta cantidad de muestras, de esta cantidad de todas las muestras posibles, ¿no? Si yo sacara 10 muestras de estas 1000, ¿no? De esta población de 1000, sacara 10 individuos de esta población de 1000 y esto lo repitiera toda la cantidad de veces de las muestras posibles que hay, la distribución, la forma de la distribución de estas diferentes muestras tiene exactamente la forma de una distribución normal. Eso es lo que dice la teoría, ¿no? Que si yo pudiera ver la forma de la distribución de las medias de estas 10 muestras, de todas estas muestras posibles de tamaño 10, esa distribución se parece mucho a una normal, ¿no? Se parece mucho a una normal. Podemos tratar de aproximarnos a esa idea de una manera muy sencilla, ¿no? No voy a acercarme a este número porque es un número muy grande, no tiene sentido. Pero puedo simular que voy a hacer 10.000 muestras, ¿no? Voy a imaginarme que voy a sacar 10.000 veces muestras de tamaño 10 de esta población. Voy a imaginar eso. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a sacar una muestra de tamaño 10 de esta población de 1000. Y lo voy a hacer, ¿cuántas veces? Lo voy a hacer 10.000 veces, ¿no? Voy a tratar de acercarme a 10.000 de esas simulaciones. De cada una de esas muestras, yo voy a sacarle el promedio, que es el que me interesa aproximar, ¿no? Voy a aproximarme al promedio. A ver, veremos qué es lo que resulta de esto, ¿no? Ahí está, ya he corrido mis 10.000 simulaciones y tengo un vector con todos los promedios de esas 10.000 simulaciones, ¿no? Este es el promedio de esas 10.000 simulaciones. Ha salido una muestra de tamaño 10, se ha calculado el promedio, se ha guardado. Ha salido otra muestra de tamaño 10, se ha calculado el promedio, se ha guardado, ¿no? Y así este proceso se ha realizado 10.000 veces. ¿Qué tal si yo le hago un histograma a estas simulaciones, a estas 10.000 simulaciones? Ahora sí. ¿Qué tal si yo le hago el promedio a estas 10.000 simulaciones? Y esto es lo que valida la teoría de la estadística en el fondo, ¿no? Y es una aproximación empírica en este caso. La distribución de estas 10.000 muestras, ¿no? que es una pequeña aproximación a todas las muestras posibles que se pueden hacer, tiene un comportamiento parecido a la normal, ¿no? Tiene un comportamiento parecido a la normal. Y es lo que nos dice en el fondo la estadística, ¿no? Que la distribución normal soporta en el fondo todo lo que es esta idea de los muestreos, de la idea de sacar muestras de una población, siempre y cuando sean aleatorias. Siempre y cuando sean aleatorias, este fenómeno siempre va a ocurrir. Partimos de una población muy irregular, digamos, sin un patrón específico, con una media muy cercana a la media a 50 en este caso, ¿no? 49,856, para llegar a tener una distribución de todas sus muestras posibles, donde nos está garantizando, esta es la distribución de las medias, ¿no? La distribución de las medias, donde nos dice que el valor más cercano, ¿no? El valor más cercano, la distribución normal, está alrededor del 50, ¿no? Esta distribución trata de modelar este valor a partir de las muestras, Y si se dan cuenta, todas las medias muestrales están concentradas alrededor del 50. ¿Qué tal si yo le pido la media de las medias, digamos? La media de este vector que tiene todas esas 10.000 medias, ¿no? Con el que se ha construido este histograma. ¿Qué será igual? 49,92, ¿no? Que es un valor muy parecido al real, ¿no? Y esa es un poco la idea de la construcción de
de estas distribuciones muestrales, ¿no? Esto lo van a ver en estadística uno, creo que en el capítulo uno o 2, ¿no? Con más detenimiento, con la parte teórica, con las demostraciones de cómo sucede esto. Pero en el fondo lo que nos interesa de esto es que esta distribución muestral han visto que finalmente tiene la forma de una variable, o tiene la forma de una distribución normal. Y es lo que nos interesa, ¿no? Porque dado que yo sé que la distribución, que esta distribución es de tipo normal, yo puedo aplicar las propiedades de una distribución normal. Yo puedo aplicar las propiedades de una distribución normal. Y eso es algo muy, muy interesante, ¿no? Es algo muy interesante. Ya, entonces, no sé si hasta acá tienen preguntas o dudas para ver otras características de la normal, antes de pasarnos a esta normal estándar. Voy a tratar de volver al GeoGebra para ver si me deja hacer unas cosas. ¿Alguien tiene preguntas, dudas? Ya, a ver, voy a tratar de dibujar nuevamente, a ver si no se nos va otra vez el GeoGebra. Nuestra distribución normal, ¿no? Menos x dividido entre sigma con la x menos mu y todo esto elevado al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. No, otra vez. ¿Sí? ¿Nadie tiene preguntas, dudas, comentarios? Ya, creo que ahora sí. Ya, creo que ahora sí. Vamos a poner la media en cero para que se entienda un poco bien este concepto. Va a estar la media en cero. La media en cero, ahí está. Y la varianza en uno, y solamente la restricción de la varianza es que inicie en un número pequeñito, en 0.01 que inicie mejor. Con eso ya tenemos, digamos, un poco la idea de la distribución normal, ¿no? Si fuera más pequeña, se va achicando, o si fuera más grande, se va un poco encogiendo, se va aplanando, digamos, ¿no? Es un poco la idea.
Y el mu lo que da es unidad de posición, es lo que habíamos dicho. Nos quedaremos con un mu igual a 0. Con un mu igual a 0, centrada. Y con una varianza igual a 1. ¿Ya? O con un sigma, perdón, igual a 1. ¿Ya? Con un sigma igual a 1. Vamos a verlo un poquito mejor ahí. Ya, tal vez un poco, una varianza un poquito más pequeña tal vez para que se vea mejor. La distribución 0.5 tal vez. Ya, ahí digamos, con esa nos quedaremos. Entre las propiedades que hemos dicho que esta distribución tiene, es que el área debajo de la curva es igual a 1, ¿no? Eso deberíamos tratar de demostrar, ¿no? En teoría deberíamos poder integrar la distribución, ¿no? Integral f de menos infinito a infinito, porque ese es el recorrido de la función, ¿no? Integrar la función de menos infinito a infinito. De menos infinito, perdón. De menos infinito hasta infinito. Eso deberíamos poder integrarlo sin problemas. Se me está dejando. No me está dejando. Integral de f de infinito hasta menos infinito. Infinito, coma, infinito. Veremos si ahora sí. Y le pongo acá de menos infinito a infinito. ¿Qué pasó con esto? Ahí está, ¿no? ¿Qué nos está faltando? ¿Qué nos falta en nuestra distribución? A ver, la integral de menos infinito a infinito, el 1 medio, ¿no ven? Sí, el 1 medio de acá que estaba aquí afuera, ¿no? Le voy a poner 0.5. ¿No? Con ese término, solo con ese término, ahí está, ¿no? La integral es 1. La integral es 1. Ya, creo que esto sí nos va a servir. Se está cumpliendo la propiedad de menos infinito en infinito, toda esta integral es igual a 1. ¿Ya? Si nosotros probamos la integral desde 0, ¿a qué debería ser igual esto? A 0,5, ¿no? Todo este pedazo vale 0,5 y todo este otro pedazo vale 0,5. Esa es la propiedad de simetría, ¿no? Esa es la propiedad de simetría. Ahora, hay una cosa muy interesante, ¿no? Hay una cosa muy interesante. ¿Qué tal si yo pongo acá de menos 0.5 hasta 0.5? De menos 0.5 a 0.5. ¿Qué pasa ahí? La cantidad de probabilidad, ¿no?, contenida entre menos 0,5 y 0,5 es equivalente a 0.68, ¿no? O al 68% de la probabilidad se está concentrando acá, ¿no? El 68% de la probabilidad se está concentrando acá. ¿Quiénes son estos puntos de corte? ¿Quiénes son estos puntos de corte de acá? Es la desviación estándar, es el valor de sigma. A más menos un sigma, ¿no? A más menos sigma de la media, digamos, a más menos sigma de la media, la cantidad de probabilidad que se concentra es del 0,68%, ¿no?
Eso podemos ponerlo acá como un enunciado importante en esta idea, antes de irnos a la normal estándar, ¿no? Algunos comentarios. El 68% de la probabilidad, vamos a ponerlo si quieren más exacto, el 68.2, digamos, ¿no? Perdón. El 68.2% de la probabilidad se concentra alrededor, se concentra en, ahí podemos ponerlo tal vez más en términos de fórmula, la probabilidad que x sea menor o igual a sigma, a menos sigma, ¿no? Aquí sería a mu menos sigma. A ver, déjenme verlo esto. Esto es igual a 0.682. ¿De quién? ¿Alrededor de qué puntos son estos? ¿Quiénes serían estos puntos? ¿Quiénes serían estos puntos de acá? Si los quiero poner a nivel de un sigma, digamos, ¿no? A un sigma está pasando esto. El 68% de la información se está concentrando a un sigma, ¿no? A un sigma a la izquierda, a un sigma a la derecha. ¿Qué pasa si yo cambio esto? ¿No? Voy a poner ahora integral de f. Le voy a asumir un sigma más, dos sigmas. A dos sigmas, ¿qué pasará? A dos sigmas es menos 1 y el otro sigma es 1, ¿no? Este le cambiaremos de color. Le pondremos un color más de este estilo. Ya está, ¿no? A dos sigmas se está concentrando el 0.95 de probabilidad, o lo que es equivalente al 95% de la probabilidad se está concentrando a dos sigmas. Entonces acá los sigmas también me pueden dar una idea de acumulación de probabilidad, ¿no? A un sigma se concentra el 68% de la probabilidad, o el 0.68 de probabilidad. Y a dos sigmas se está concentrando el 95%, ¿no? O se está concentrando 0.95 de probabilidad. Obviamente la mitad de esto concentrada acá y la otra mitad concentrada acá. Y una tercera característica, ¿no? Una tercera característica puede ser esta, puedo ponerle otra vez la integral de la misma función, pero vámonos a tres sigmas, ¿no? A tres sigmas de distancia. Tres sigmas de distancia en este caso, ¿qué sería? Sería menos 1.5 hasta el 1.5, para ver qué pasa ahí. A menos 1.5 y 1.5, voy a quitar esto, se está concentrando, esto ya son tres sigmas, ¿no? A una distancia de tres sigmas, se está concentrando el 99.7% de toda la probabilidad está contenida a tres sigmas, ¿no? Con este sigma fija a 0.5, ¿no? Si nosotros lo variamos esto, lo cambiamos el 0.5 y subimos o bajamos, estas propiedades se van a mantener, ¿no? Estas propiedades se van a mantener. Entonces ahí hay algo bien interesante, ¿no? Ahí hay algo bien interesante. De que la acumulación de las probabilidades, a lo mucho, la mayor cantidad de probabilidad se está acumulando a tres distancias, ¿no? A tres sigmas a la izquierda o a la derecha. Ahí se está concentrando casi toda la probabilidad. Si bien es cierto, esta distribución va de menos infinito a infinito, ¿no? Aún teniéndose en cuenta toda la cantidad de información se está concentrando, o el 99% de la información se está concentrando a tres sigmas de distancia. Entonces aquí, ¿cómo podemos enunciar esto? ¿No?
¿Cómo podríamos enunciar esto? Puedo ponerlo de esta manera, ¿no? Podría decir a mu diferenciado menos un sigma, ¿no? Menos un sigma. Y por el otro lado algo parecido, pero más un sigma, ¿no? A un sigma de distancia se concentra el 68% de la probabilidad, o se concentra el 0.68 de probabilidad. A dos sigmas, ¿no? a dos sigmas, a dos sigmas, se está concentrando ¿cuánto? El 95, el 0.954, ¿no? El 0.954 de probabilidad. A dos sigmas se está concentrando esta cantidad de probabilidad. Y a tres sigmas, ¿no? A tres sigmas se está concentrando el 99.7 de probabilidad. Un poco por lo visto en el GeoGebra, ¿no? Podemos tratar de hacer esto de forma más interesante acá en el GeoGebra para que se cumplan todos los casos. Este primer caso debería ser, vamos a tratar de parametrizar, debería ser el valor de mu menos el valor de sigma, ¿no? El valor de mu menos el valor de sigma, a un sigma de distancia. Y el otro debería ser lo mismo, ¿no? Debería ser mu, pero más un sigma. Mu más un sigma, para que esto tenga sentido. Aquí está el A, ¿no? Que ya podemos parametrizar y van a ver, a medida de que varíe el mu, el A no está variando, ¿no? El valor de A no está variando. Esto lo voy a cambiar acá, ¿no? No importa la definición de U, ese valor de probabilidad de 0.68 permanece fijo. Si me voy un poquito más arriba y hago variar sigma, no importa el valor de sigma, el valor de A permanece fijo, ¿no? El valor de esta integral de A permanece fijo. Las otras se están moviendo porque se están moviendo en realidad esos otros componentes, ¿no? Podría reproducir exactamente esto para lo de arriba, ¿no? La integral de B en realidad no es de menos 1 a 1. Esto era para 2 veces sigma, ¿no? Y esto era para más 2 veces sigma. Y esta de acá era para, voy a mover para que se vea como tal la propiedad, a 3 veces sigma. Y esta va a ser igual a 3 veces sigma, pero positiva. Ahí está, ¿no? A es a una sigma de distancia, B es a 2 sigmas de distancia, C es a 3 sigmas de distancia. No importa el valor de U, esos valores siempre se cumplen. No importa el valor de sigma, que es el que estamos viendo ahora. No importa el valor de sigma, esos valores se mantienen. Por las propiedades de simetría y justamente esa es otra característica, otra propiedad interesante de la distribución normal, ¿no? Que podemos estar seguros que a una distancia de sigma se encuentra el 68% de la información, a dos distancias de sigma se encuentra el 95% de información y a tres sigmas se encuentra el 99% de la información. Esa es otra propiedad muy interesante de la distribución normal, ¿no? Que aquí ahora ya la tenemos ahí especificada, ¿no? Una cosa interesante sobre esto es que, si recuerdan, en las encuestas electorales, ¿no? que salen, te dicen, ¿no? A un 95% de confiabilidad, ¿no? A un 95% de confiabilidad. Normalmente están jugando con esta idea de 2 sigma, ¿no? Donde este 0.95 te da una idea de que el valor va a caer dentro de estos valores, ¿no? El valor original de apoyo a un candidato no va a estar dentro de a un rango de 2 sigmas de distancia a la izquierda o a la derecha, ¿no? Es un poco lo que te dicen, y eso te aseguro con un 95% de confiabilidad.
¿no? Normalmente están haciendo relación un poco a esta construcción, ¿no? Pero ya con el trabajo de las muestras y todo lo demás, ¿no? Entonces esta es otra propiedad muy importante. Esta es otra propiedad muy importante. Que se aprecia muy bien en el GeoGebra, ¿no? Que se aprecia muy bien acá en el GeoGebra. ¿No? Esos valores permanecen constantes sin importar el movimiento de los parámetros y es una propiedad de la distribución normal, ¿no? Ya, entonces lo siguiente, ¿no? Lo siguiente que tendríamos, a ver, voy a ver si se puede guardar, si se puede guardar. Ya, bueno, lo voy a guardar cuando termine la clase, así que les voy a tratar de pasar esto más tarde. Ya, entonces, ya que tenemos en mente esto, ¿no? En mente esto, vale la pena dar paso a lo que es la normal estándar, ¿ya? Pero antes de la normal estándar, voy a ponerles una nota acá, donde les diga algo que es importante saber de la distribución normal, ¿no? La distribución normal, ¿no? La distribución normal es una de las más importantes en estadística. Es una de las más importantes en la estadística, ¿no? Sin embargo, esta conlleva, ¿no? Esta conlleva, sin embargo, esta, sin embargo, esta conlleva perdón, sin embargo, esta bueno, más que esto, sin embargo, la forma de la distribución es compleja al momento de querer obtener las probabilidades de forma formal, digamos, de forma formal, ¿no? Esto debido a problemas de integración. Esto debido a problemas de integración. Esto debido a problemas de integración. La distribución normal, si bien es cierto, es muy importante en la estadística, ¿no? Es una de las distribuciones muy importantes en la estadística. No se la puede evaluar directamente utilizando nuestro criterio de probabilidad, ¿no? Para eso les puedo dar un ejemplo acá, un ejemplo. Podemos pensar una X, ¿no? Sea X que se distribuye normal, digamos que se distribuye normal, con parámetro mu igual a, digamos una muy sencilla, mu igual a 0 y sigma igual a 1. No es muy sencilla esta distribución, sí, mu igual a 0, sigma igual a 1, ¿no? Imaginemos esa, ¿no? Encontrar la probabilidad que voy a ponerlo ahí directo, encontrar la probabilidad de que X por ahí, digamos, sea mayor a no sé, sea mayor a 0.5, digamos, ¿no? Sea mayor a 0.5. Encontrar esa probabilidad, ¿no? Si tuviéramos un ejercicio de este estilo, de dónde deberíamos partir es un poco de definir nuestra función de probabilidad, ¿no? Nuestra f de x. ¿Qué forma tiene? Voy a copiarme la función que está aquí arriba con todas sus características y vamos a empezar a reemplazar los valores que conocemos. Dado que sigma es igual a 1,
Allá afuera no me interesa, solamente tengo 1/2pi. Aquí adentro tengo la exponencial de -1/2 que se mantiene. Eh, Mi 1 me importa porque mi 1 importa porque es 0 y sigma no importa porque es 1, ¿no? Básicamente tendría en la exponencial a 1/2 de x al cuadrado, ¿no? Eso es lo que tendría aquí afuera, de x al cuadrado. -1/2 de x al cuadrado, ¿no? Para x de menos infinito a infinito. Esta es la función de este ejemplo. Es una normal con media 0 y varianza o sigma igual a 1. Y nos piden encontrar la probabilidad de que x sea mayor a 0,5. Nos piden encontrar la probabilidad de que x sea mayor a 0,5. Esa es un poco la idea. Si tuviera una función de distribución acumulada, podría calcularla. Y si no, tengo que recorrer a la definición de probabilidades para distribuciones continuas, que es un área, ¿no ven? Tengo que integrar desde 0,5 hasta el infinito positivo nuestra función de probabilidad. Todo esto diferencial de x, ¿no? Todo esto diferencial de x. Por un tema de constantes, toda esta fracción de 1/2pi no interesa, puede salir fuera de esto. Y formalmente el integral es de 0,5 de la exponencial de -1/2 x al cuadrado. Pregunta, ¿cuál es la integral de esta función? ¿Cuál es la integral de esta función? La integral de la exponencial de menos x al cuadrado. La exponencial de menos x al cuadrado. O la exponencial de -1/2 de x al cuadrado. ¿A qué es igual esa integral? A ver, ahí les voy a dar unos 3 minutos para que vayan pensando a qué es igual esta exponencial. O qué es igual esta integral, ¿no? La integral de exponencial de menos x al cuadrado. A ver, con los métodos que han aprendido para integrar, ¿a qué sería igual esa integral? Les doy unos 2 minutos, bueno, 3 minutos para que vayan pensando.
¿Qué tal? ¿Alguien tiene la forma de esa integral? ¿A qué ser igual? La exponencial de menos un medio de x al cuadrado. ¿Alguien? ¿Qué tal? ¿Alguien recuerda cómo se puede calcular eso? Y este es uno, justamente esto es uno de los problemas de la distribución normal, ¿no? A ver, voy a mostrarles en... ¿Dónde estás? Aquí. Les voy a mostrar en el GeoGebra. Voy a abrir otra ventana del GeoGebra para mostrarles un poco por dónde va esto. Está la exponencial de menos x al cuadrado. Esta es en el fondo nuestra función 0.5, ¿no? Para introducir todo, ¿no? Ese es el cuerpo de la función que queremos integrar, ¿no? Ese es el cuerpo. Menos 0.5 de x al cuadrado, ¿no? Esa es la que queremos integrar. Eh, si lo quisiéramos hacer esto a mano, ¿no? Deberíamos, bueno, más que a mano, integrar f respecto x. Eh, sí, la integral es indefinida en el fondo, ¿no? No necesariamente tiene una forma exacta, pero sí hay aproximaciones numéricas basadas en linealización de Taylor, ¿no? Que son ya métodos de alguna manera numéricos para resolver esto, ¿no? Si uno pone ahí la integral de f respecto a x en el GeoGebra, el GeoGebra va a hacer todo lo posible, va a decir, bueno, la integral de esta función es raíz cuadrada de pi sobre raíz cuadrada de 2. Y aquí adentro está la función error, ¿no? Esta es la función error de un medio raíz cuadrada de 2x, ¿no? ¿A qué es igual esa función error? Vamos a poner erf función para ver a qué es igual. Y ahí está la función error. Y esta función error ha sido generada por Gauss, ¿no? Que está muy conectada a esta idea de la campana de Gauss, que tratan de dar una forma para el cálculo, la resolución de esas integrales mediante las linealización de Taylor y la aproximación numérica, ¿no? Entonces no es una integral que se resuelva de una forma muy sencilla, ¿ya? Existen aproximaciones numéricas en realidad para resolver esa integral. Así que lo que pasaría es que cada vez que tengan que calcular una probabilidad, deberían hacerlo por aproximaciones numéricas y ver qué sucede, ¿no? Esa sería un poco la idea, pero no funciona así, sino lo que se ha desarrollado en la estadística es lo que son las tablas de distribuciones estadísticas, ¿ya? Se han desarrollado lo que son las tablas de distribuciones estadísticas para que no necesariamente tengamos que integrar esto manualmente o con algún método o aproximarlo numéricamente, sino que podamos recurrir a las tablas, ¿no? A las tablas para resolver este tipo de probabilidades, ¿no? Ahora, eso funcionaba muy bien igual hasta hace un tiempo, ¿no? Porque van a ver que todos los libros de estadística, absolutamente todos los libros de estadística, por lo menos los antiguos, incorporan como parte de sus anexos a estas tablas estadísticas. Yo en el Classroom les he pasado una de las tablas estadísticas igual para la normal, ¿no? Eh, Ahorita igual les cuento, perdón, tablón, ¿no? Les he dejado esta tabla, ¿no? Tabla para la distribución normal estándar, que es una tabla que nos va a servir mucho para aproximarnos o para calcular las distintas probabilidades, ¿ya?
Entonces, esta vamos a aprender a manejarla el día martes, ¿no? De la siguiente semana. Y es una alternativa para aproximarnos a las probabilidades, por ejemplo, ¿no? Dado que el integral no es tan fácil de resolver manualmente o hay que buscar aproximaciones numéricas, entonces vamos a hacerlo utilizando la tabla. Eh, Eso sucedía fácilmente antes. Ahora uno puede recurrir al software y decirle, bueno, quiero esta probabilidad, ¿no? El GeoGebra no nos va a calcular, el R tiene esa opción, Python tiene esa opción para decirle justamente la probabilidad, ¿no? Yo acá le puedo decir directamente, quiero la probabilidad normal evaluada en el punto 5 con una media en 0 y varianza 1, ¿no? Y ahí me lanza la probabilidad, por ejemplo, ¿no? Ahí me lanza la probabilidad. Ya puedo utilizar el software para saltar este paso de probabilidades en algunos casos, ¿no? Porque ya está instalado ahí, están los métodos numéricos instalados o trabajando de forma interna y tengo una salida muy sencilla, digamos, ¿no? Para mirar este tipo de cosas, ¿no? Lo único que tengo que tener cuidado acá es saber si este es el valor correcto o no, digamos, ¿no? Ver un poco cómo funciona, tal vez es ese o tal vez es este otro complemento, ¿no? Y eso es un poco lo que nos vamos a aprender en la siguiente clase, ¿ya? Como comentarios finales, antes de cerrar la sesión, eh, seguramente les ha debido llegar alguna notificación respecto a los ejercicios. Les he dejado varios ejercicios de clase, varios ejercicios de clase. Ahí están. Les he dejado 4 ejercicios de clase, ¿ya? 4 ejercicios de clase. Para que los vayan trabajando hasta el día, la fecha de entrega es el siguiente martes, ¿ya? Les he dejado 4. Los primeros 3 que están acá, demostrar el valor de la esperanza para la gama, el tiempo de vida en años de un componente que es exponencial y el peso de 150 estudiantes normalmente distribuidos. Esta capaz que lo vayan a tener que hacer hasta el martes al final de la tarde porque vamos a aprender un poquito de esto recién el día martes. O si quieren pueden ir adelantándose, mejor para mí, que con el texto para ver cómo se respondería esta, por ejemplo, ¿no? Estas 3 son relacionadas al tema 5 de la materia, distribuciones continuas. Y les estoy dejando este de acá, que es un cierto instrumento de diagnóstico, una cierta enfermedad. Esta de acá está vinculada a los 2 puntos que faltaban al primer parcial, ¿no? Unos compañeros me han hecho notar que la evaluación había sido sobre 18 puntos y no sobre 20, así que este ejercicio que se entrega el 19 de noviembre, el siguiente jueves, ¿no? Tienen mucho más tiempo todavía para este ejercicio. Está orientado justamente a recuperar esos 2 puntitos para el primer parcial, ¿no? Formalmente en estos 4 ejercicios que están acá tienen en juego 8 puntos, ¿no? 8 puntos que se pueden ganar hasta el 17 o hasta el 19 de noviembre, ¿no? Así que léanlos con calma, sáquense un poco de tiempo para ir resolviendo estos ejercicios en su casa, revisen el texto guía. Y si alguna cosa muy extraña no entienden, ¿no? Del ejercicio, algún planteamiento, me pueden escribir al correo, ¿no? Cuando la pregunta no sea cómo se resuelve el ejercicio, ¿no? Sino que sea algo mucho más puntual, ¿no? Eso básicamente, no sé si tienen algún comentario, pregunta. Ah, ya, los talleres de esto de los pósters, ¿no? Se van a hacer estos talleres desde la siguiente semana, los días jueves por la tarde. Creo que es jueves de 3 a 5 o de 5 a 6, no recuerdo. Pero van a empezar desde la siguiente semana, se van a empezar a anunciar. Yo igual les voy a compartir acá, igual si les interesa. Van a ser 5 talleres, uno de consulta sobre los pósters, abierto a todas las personas, ahí también igual pueden aprovechar. Y otros 4 destinados a análisis de datos con información del INE, del Banco Mundial, de la FAO y otro relacionado a usar algunas herramientas de visualización de datos, ¿no? Está abierto para el concurso de pósters en general, pero como ustedes es una actividad evaluativa, si es que ustedes desean esos 5 puntos, igual pueden aprovechar esos espacios, ¿no? En el fondo es utilizar datos para contar una historia, ¿no? Así que eso, desde el siguiente jueves va a empezar. Yo imagino que el día lunes vamos a ir publicando algunas cosas sobre eso, ¿no? Así que
Eso. No sé si tienen consultas, dudas, comentarios antes de terminar la sesión. Ya, creo que no hay nada. Entonces, nos vemos la siguiente clase, nos vemos el día martes y cualquier cosa pueden escribirme al correo. Nuevamente respondo normalmente los viernes, así que si tienen consultas háganlo ahora porque mañana voy a responder por la tarde cuando tengo unas reuniones medio largas y aprovecho ese tiempo también para responder mientras estoy en reunión, así que eh, me avisan, me avisan. Nos vemos entonces, chao a todos.